Mira, Alicia, a mis 80 años siento que la vida me ha educado de muchísimas maneras, con la crianza, las preocupaciones y los consejos de mis padres. En la escuela, con la profesora Remedios. Qué señora para ser tan respetuosa. Con todos nosotros, nos hacía sentir importantes con sus paseos, la lectura de cuentos, sus preguntas y sobre todo su sonrisa. En el campo donde crecí, mis padres, mis padrinos y mis vecinos me educaron en el orden y los cultivos, y sobre todo en la solidaridad y el respeto. Sí, cuando a mis papás les hacía falta algo, los vecinos se lo prestaban. Cuando a los vecinos les faltaba, mis papás se lo llevaban. Luego salí del campo, me vine a la ciudad. Otro tipo de educación. Todo el mundo corriendo, iba a preguntar una dirección y la mayoría de las personas se quitaban, hasta que aparecía alguno que por fin lo guiaba a uno. Los semáforos, cómo torear, las calles peligrosas. Bueno, también cosas bonitas, los parques, como ese donde vamos desde cuando usted estaba chiquitita. ¿El paraíso? ¿El del lago grande que tiene muchas lanchas? Sí, ese. ¿Los museos? Sí. Esto para mí fue una sorpresa. Empezar a pensar que tenemos una historia y que nos debemos muchísimas personas que han hecho cosas importantes. Nuestros ancestros que han conservado la vida, la naturaleza, los inventores de las máquinas, las obras de arte. Pensar que el ser humano tiene la capacidad de crear cosas bonitas. Abuelo, eso quiere decir que si la sociedad educa, la cultura educa, entonces los niños, las niñas, las personas que nacen en medio de la guerra, la violencia, ¿también se educan? Sí, lamentablemente sí, porque van a aprender de lo que se dice y se hace en ese medio. Se educarán en sus lenguajes, sus maneras de moverse, ese medio, en los medios que esto produce. También pensemos en los niños y niñas que nacen y crecen en una pobreza absoluta, que sobreviven pidiendo en las calles. A ellos también la sociedad los educa con la falta de oportunidades, la injusticia y las inequidades. Profe, si la sociedad educa, ¿qué papel juega la escuela? La escuela es una institución creada por el sistema educativo que a la vez responde a un sistema social con unos intereses en educar, de acuerdo con los poderes y el tipo de gobierno que está a la cabeza. ¿Cuáles pueden ser esos tipos de gobierno y de educación? Este gobierno puede ser una monarquía, una dictadura, una democracia. De acuerdo con el gobierno que rige la sociedad, la educación se convierte o en un mecanismo de control e imposición de ideas que le sirve al monarca o al dictador para mantenerse en el poder, o en un conjunto de procesos formativos que le permiten al estudiante participar, generar preguntas, construir conocimiento y favorecer la autonomía de manera democrática. Entiendo, profe. En este contexto, ¿cuál es la diferencia entre educación y pedagogía? Hay pedagogía cuando el maestro hace un trabajo investigativo y epistemológico, un trabajo crítico sobre lo que es, lo que ha sido y la manera como se puede proyectar la educación para favorecer los aprendizajes y la transformación social y cultural con el propósito de favorecer el crecimiento y la dignidad humana. En este sentido, la pedagogía y el pedagogo están íntimamente ligados con la epistemología y el pensamiento epistémico, es decir, un pensamiento crítico, indagador, basado en la argumentación construida a partir de la reflexión hecha desde y sobre los saberes constituidos, a partir del tener en cuenta la manera como se ha desenvuelto la educación en la humanidad, en general la de nuestra región, país y localidad, en particular todos los aspectos sociales, culturales, económicos, políticos que han influido en la misma. Entonces, profe, el pedagogo es aquel maestro que además de compartir y favorecer la construcción del conocimiento con sus estudiantes, es investigador de la historia y de los problemas de la educación y de la pedagogía. Sí, Alicia,
Es generador de conocimiento y pensamiento crítico porque no solo observa, analiza y comprende lo que ha sucedido en la historia pasada, sino que ahonda y se sumerge en los problemas de la historia presente, de la educación y de la pedagogía, comenzando por aquellos que se manifiestan y lo desafían día a día en el aula, la escuela o la universidad. ¿Y con qué herramientas cuenta el pedagogo para analizar y comprender esas realidades? Primero, como lo decíamos anteriormente, con una actitud, una aptitud y un pensamiento crítico, respaldado por un proceso metódico, un método que le permite analizar y comprender los aspectos y problemas de la realidad educativa de manera sistémica y sistemáticamente organizada. Este se compone de 3 grandes procesos que le permiten construir conocimientos y cualificar su saber pedagógico. Profe, ¿cuáles son esos procesos? El primero, observación-contemplación. El segundo, categorización-comprensión. Y el tercero, explicación-conceptualización. El profesor detecta y observa el problema. Por ejemplo, el del niño que todo el tiempo está callado en la clase y no participa. Entonces se concentra en sus acciones, sus lenguajes tanto verbales como no verbales. Además indaga sobre su comportamiento con otros colegas, dialoga con la orientadora, conversa con sus padres y sus compañeros. De esta manera recopila información y, como cualquier investigador, empieza a articularla, a cruzarla, y esto le empieza a arrojar datos sobre la realidad del niño, sin prejuicios, sino datos concretos. Estos datos los lee y también los relaciona con lo que conoce de teorías pedagógicas e investigaciones que ha estudiado, y lo que es más importante, en el acercamiento y diálogo con el mismo niño. De ahí que en este proceso no se hable solo de la importancia de la observación, sino de la observación-contemplación, porque la contemplación implica que el pedagogo, la pedagoga no se conforma con observar, sino que además habita el problema, es decir, se sumerge en este y se deja habitar por él mismo, porque se compromete no con el problema, sino con la vida, la humanidad del niño. Solo cuando el pedagogo, más allá de la observación, habita el problema, puede comprenderlo. Una vez el pedagogo ha observado o contemplado, entonces organiza la información observada, la categoriza. De esta manera comprende los aspectos que componen o configuran el problema de aquel niño. ¿Cómo categoriza? Descubre que en el silencio y no participación del niño inciden factores familiares, nutricionales y psicológicos. Con todos los aspectos trabajados en la observación-contemplación y en la categorización-comprensión, el pedagogo ya puede explicar sin prejuicios, sino con evidencias y comprensiones reales, lo que sucede en la historia del niño. Y de igual manera puede conceptualizarlo, enriqueciendo el saber pedagógico y sobre todo aportando a procesos de formación, construcción de ambientes pedagógicos, ambientes de aprendizaje que le permitan a ese niño fortalecer su autorreconocimiento, su autonomía, utilizando una estrategia didáctica en donde se involucre a sus compañeros y compañeras de clase, a sus padres y a los otros profesores que trabajen con él en otras asignaturas. Los anteriores procesos los aplica el pedagogo en la comprensión, explicación y conceptualización de cualquier problema del sistema educativo, de política educativa, de fundamentos de la educación, de aspectos socioeducativos, culturales, de la historia de la pedagogía, etc. ¿Todo lo anterior es lo que le da poder al pedagogo? Efectivamente, el saber pedagógico construido por el pedagogo le da autoridad. Solo tiene autoridad quien tiene conocimiento, en nuestro caso un conocimiento de la riqueza de la vida, la existencia, de la multidimensionalidad humana y de la complejidad histórica en la que nos desenvolvemos todos los seres vivos en general y los seres humanos en particular. Por ejemplo, en el caso del niño que no habla, no participa en la clase, allí el pedagogo ha construido saber pedagógico porque ha descubierto, de acuerdo con el diálogo con el niño y su indagación sobre su comportamiento desde su propia historia, los factores que inciden en su personalidad, en sus miedos, en su silencio, y esto le da autoridad de un lado, porque puede tratar con mayor propiedad casos similares, y de otro, porque al compartir su experiencia a otros compañeros, compañeras pedagogas, les permite comprender los casos de manera más rápida y pertinente. Esto quiere decir, por ejemplo, que cuando tengan un caso especial en el aula, tendrán precaución y no harán afirmaciones ligeras, prejuiciosas, como por ejemplo,
este niño no muestra ningún interés, es que no le aporta a la clase, etc., sino que se preocuparán por indagar las condiciones sociales, culturales, económicas, sociológicas que están afectando al niño y, por supuesto, sus aprendizajes. El conocimiento pedagógico construido a partir del conocimiento de lo humano es lo que le da poder al pedagogo. Por supuesto, Alicia, el saber pedagógico construido en ese proceso con esas características epistémicas e investigativas es lo que nos da poder, no solo epistémico, sino también ético, estético y político, porque en relación con el primero podemos no solo cuestionar, sino también transformar de manera crítica nuestros hábitos, costumbres y creencias. Con el segundo, porque podemos preguntarnos si con nuestras acciones en la escuela y el sistema educativo somos creadores de experiencias bellas. Y con el tercero, si el trabajo educativo que realizamos lleva a una transformación histórica que favorezca el bien común, en términos de respeto por la vida y el favorecimiento de la equidad y de la justicia. Y en relación con lo anterior, ¿cómo se articula y comprende la enseñanza y la didáctica? Si quien enseña realmente es un pedagogo, lo que enseña, los caminos que muestra para que el estudiante construya conocimiento, constituyen trayectos, ambientes pedagógicos, ambientes de aprendizaje, que favorecen la construcción de criterios de todos y cada uno de sus estudiantes. En este sentido, las metodologías, las estrategias didácticas, es decir, el conjunto de labores que planifica el pedagogo para que el estudiante logre sus aprendizajes, se deben basar en acciones y lenguajes que al articularse en el aula o en la práctica pedagógica favorezcan la participación, la autonomía y un pensamiento propio en el estudiante. Pero en definitiva, ¿qué es la enseñanza y qué es la didáctica? La enseñanza es lo que el pedagogo comparte con el estudiante, no solo desde su saber en el área, en su materia, sino fundamentalmente desde su riqueza existencial. Su espíritu, su conocimiento, su capacidad creadora, es la manera como el maestro muestra, señala probables caminos que favorecen la construcción del conocimiento como posibilidad para dignificar la vida. Por ejemplo, cuando el profesor Francisco llega al aula de clases a trabajar con ustedes literatura, él llega con su historia de vida, la que ha vivido desde niño. Él nos cuenta que recuerda cuando su abuelo le contaba cuentos, mitos, leyendas de su pueblo. También nos cuenta cómo su madre le leía cuentos y cómo estas dos experiencias marcaron su decisión por la literatura. No solo como profesor de literatura, sino también como escritor. Ustedes saben que él escribe y tiene ya varios libros publicados. Entonces lo que comparte en el aula es parte de su vida. Al igual estudió en la universidad la licenciatura en literatura. Allí obtuvo otros conocimientos que lo enriquecen como pedagogo, porque allí indagó y profundizó en autores, obras, estilos, géneros y cómo era una licenciatura, en cómo apasionar, crear los ambientes pedagógicos para favorecer los aprendizajes de sus estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adultos. Desde allí, a partir de la experiencia que ha tenido el profesor Francisco, muestra enseñanza, posibilidades de goce y de construcción de conocimiento a sus estudiantes, creando ambientes de aprendizaje que le permitan al estudiante enriquecer su vida y ensanchar sus conocimientos. Enseñar es mostrar, indicar, compartir, nunca imponer. En tanto la didáctica es la reflexión crítica que se hace sobre las dinámicas, los recursos o mediciones que se emplean para favorecer los aprendizajes de los estudiantes. Por ejemplo, yo y mis colegas miramos si la manera como les estamos enseñando los contenidos a ustedes es pertinente, porque los motiva y en la motivación construyen conocimiento y empiezan a hacer sus búsquedas investigativas propias y de esta manera están proyectando ser profesionales comprometidos consigo mismo, con la sociedad, la cultura, la historia. En esta reflexión tenemos que mirar las estrategias, los recursos didácticos, los lenguajes tanto verbales como no verbales empleados y la adecuación a los intereses, necesidades y conocimientos de ustedes como estudiantes. Las preguntas fundamentales sobre las que se efectúa dicha reflexión son: ¿qué se enseña? ¿Por qué se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿A quién se enseña? ¿En dónde se enseña? El ambiente pedagógico y de aprendizaje construido responde a los intereses, necesidades y saberes de nuestros estudiantes. Alicia, imagina que te encomiendan ser la docente de tecnología de una escuela primaria rural.
¿qué harías? ¿De qué manera entran en juego en este compromiso los conceptos de educación, pedagogía, enseñanza y didáctica?